Muy buenas a todos, familia, y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a JFit. Y aprovechando mi preparación de mi primera maratón, abro un melón para ver y escucharos en comentarios sobre quién puede y quién no puede prepararse una maratón. Recordaros que en mi Instagram tenéis vídeo diario de toda esa preparación de mi primera maratón, que hemos pasado ya esa brecha de un tercio de los 150, estaremos en el día 55, 56 aproximadamente, y vas a ver todo el proceso hasta que llegue ese gran día, que la verdad que tenemos muchísimas ganas y tenemos ese respeto por una distancia como son 42 kilómetros. Y como os digo, ¿quién está y quién no está preparado para hacer una maratón? Porque mucho cuidado, porque hacer deporte está muy bien, pero siempre sin poner en riesgo nuestra salud. Y es que por mucho que esté de moda el running, lo mismo, una carrera de 5, una carrera de 10, pues bueno, estando más o menos preparado, igual la hago y no me afecta tanto. Pero ya si nos metemos en distancias como una media maratón, os lo digo desde la experiencia con 6, 7 medias maratones a las espaldas y ahora con la preparación muy consciente de la maratón, no es moco de pavo. Estamos hablando de una media maratón 21 kilómetros que está sometiendo tus articulaciones, y que eso tiene que tener una mínima preparación, y no porque fulanito, tu amigo, tu primo, tu tío o tu cuñado corra y tú te lees la manta a la cabeza y te apuntes con él y salgas 3 días a correr y hagas una media maratón. Y conoceréis así de gente que seguramente lo haya hecho, igual que yo también conozco a gente que tú la ves y tú dices, ¿cómo esa persona ha podido hacer una maratón? Sin juzgarla, pero al final físicamente vemos a lo mejor quién puede y quién no puede. Y sabes, y te ha dicho que ha hecho una maratón y tú dices, madre mía, y yo con lo que entreno, con lo que me preparo, con la condición física que tengo. Es cierto que podemos tener una condición física para X y no para Y. A lo mejor hay gente que está muy fuerte para entrenar en un gimnasio o para hacer X deporte, pero luego no lo pongas a correr más de 15 minutos. Entonces, como digo, cada cosa tiene su preparación. Y yo he estado en los dos bandos. He estado en el bando de prepararme muy bien todas las medias maratones que yo he hecho, pero también he estado en el bando de hacer una carrera de locura, de hacerme el lío un amigo y apuntarme, que lo dejo por aquí, o bien por aquí o bien por aquí, la carrera del Calamorro, que lo tengo justo aquí enfrente. Y esa carrera, sin duda, a día de hoy ha sido la carrera más difícil y donde peor lo he pasado deportivamente hablando, con muchísimos calambres, con muchísimo dolor. Y la verdad que donde hemos tenido que tirar de cabeza y de esa cabezonería de decir, oye, la termino por mis santos cojones, así de claro. Pero es verdad que físicamente puse en riesgo mi salud, porque os tengo que decir que lo pasé súper mal y salí al monte a correr 2, 3 veces, y todo aquel que haga trail sabe lo complejo y lo difícil que es, y creo que está mucho más por encima que el correr por asfalto, porque al final es muy técnico tanto el ascender como el descender, que creo que incluso el descender sin entender creo que es mucho, mucho más difícil, sobre todo para ganar tiempo. Pero como os digo, he estado en los dos bandos y déjame decirte que si realmente te quieres preparar una carrera, y no os hablo de maratón, pero como os digo, sea la distancia que quieras prepararte, hazlo con cabeza, como es lógico. Y os he dicho antes, 5 kilómetros o 10 kilómetros, a priori, si empiezas a correr y más o menos tienes una buena base o eres una persona que hace deporte, más rápido, menos rápido, son distancias que puedes completar con fácil, con fácil preparación. Pero ya nos metemos en una media maratón y ya la cosa cambia. Ya quiera que no, una mínima preparación deberías de tener, una buena base. Y de verdad, si tenéis dudas, si queréis saber de dónde partir, dejadme un comentario, escribidme por Instagram y os vamos a asesorar de cómo podemos llevaros una buena preparación, y por supuesto acompañado de una buena alimentación, que será principal para tener esa energía suficiente para poder entrenar y rendir al máximo, que en nuestro caso pues estamos en manos de Healthy Miguel, que es un auténtico máquina. También lo tenéis por aquí en YouTube, que se metió hace poco, y el tío cuando se le mete algo en la cabeza no para hasta que lo consigue. Así que nada, en nuestro caso pues confiamos en él por ese lado, y luego con la parte del entrenamiento pues desde JFit Center es donde tenemos entrenadores cualificados y preparados para llevarnos esa preparación, en este caso de la maratón. Pero ya os digo, sea con nosotros, sea con quien sea,
de tener cabeza y prepararos a conciencia de tener una buena base para prepararos cualquier tipo de carrera que queráis hacer, porque como os digo, ya sea carrera, ya sea otra cosa, pero el melón que quería abrir era quién está realmente preparado para una maratón. La teoría es la siguiente y es de la que muchísima gente habla. Realmente no la tengáis muy en cuenta. Creo que en distancias más largas, como os digo, 21K o una maratón como son 42, sí, podríamos decir que sí, pero la teoría son, una vez que tú has hecho 5 carreras de 5 kilómetros, puedes pasar a hacer 5 carreras de 10 kilómetros y hechas 5 carreras de 10 kilómetros, ya estamos preparados para hacer una media maratón. Y por teoría, pues una vez que hagas 5 medias maratones, pues prepararte una maratón. En la teoría. Tengo clientes y uno de ellos es mi primo que directamente se preparó, se vio capacitado y preparado para hacer directamente un 10K. Se saltó el paso de 5K y el tío fue directamente a los 10K. Y la verdad que le fue muy bien y después ha acumulado muchísimas carreras y tenemos el objetivo pendiente de hacer una media maratón y seguro que lo conseguimos el año que viene, sea cuando sea. Pero como os digo, acumular kilómetros, no tener prisa, que todo llega y al final cada uno tiene sus circunstancias, su disponibilidad, porque también os digo una cosa y creo que es necesaria decirla, y es que prepararse una maratón a día de hoy hay que tener mucha constancia y mucha disciplina porque al final cada uno tiene su trabajo, su día a día, sus obligaciones, sin hablar del que tiene niños y el que tiene, como digo, eso, al fin y al cabo, obligaciones y cosas que hacer y sacar ese hueco para hacer un entrenamiento, en mi caso, son las 3 de la tarde. Os estoy grabando este vídeo, tengo la comida aquí, pero es que en 1 hora y media nos estamos marchando a entrenar para aprovechar a hacer nuestro entrenamiento de series, que a priori es el entrenamiento más corto, pero no deja de tener días donde vas a tener rodajes de 1 hora y media. Cuando si estás preparando una maratón, tenemos días donde a lo mejor vamos a tener que acumular pues 2 horas de entrenamiento y eso al final es tiempo que un día, otro día, a veces tienes que hacer encaje de bolillo. Es otra cosa que yo me gusta marcarme objetivos anualmente, deportivamente hablando, pero hay veces donde tú dices, oye, ¿me merece la pena? ¿No me merece la pena? Porque como os digo, en mi caso yo tenía un gran objetivo que tarde o temprano llegará, pero hacer un triatlón de media distancia supone muchísimo tiempo. Ya no solo hablamos de correr, sino que de nadar y de montar en bici. A veces tienes que hacer pues esas transiciones o incluso hacer las 3 modalidades en un mismo día, lo que te supone robarte muchísimo tiempo de tu día a día. Pero si tienes ese objetivo y quieres lograrlo, pues te tienes que, digamos, sacrificarte para conseguir y llegar a hacerlo de la mejor manera posible. Por eso os digo que sin ir mucho de las ramas, también hay que ser consciente de qué tiempo tiene uno y a lo mejor, pues para prepararte una media maratón, sí, porque a lo mejor saliendo 3 días o incluso 4, si te lo puedes permitir, puedes prepararte medianamente bien una media maratón, pero ya cuando hablamos de una maratón estamos hablando de que en mi caso, ya entrar en profundidad en algún momento de cómo llevo mi preparación, pero estamos hablando de que en mi caso salimos 5 y 6 días en semana a entrenar, aparte de los entrenamientos de fuerza que intentamos meter, por lo que estamos hablando de doblar algunos días entrenamiento o entrenar los 7 días de la semana, por lo que no digo que eso sea el camino a una maratón. Habrá 1500 modelos y formas y estrategias para prepararte una maratón, pero estoy hablando de la mía y de cómo lo estamos haciendo nosotros. Y por eso os digo que, sobre todo, y quedaos con esto, que tengáis muchísima cabeza, que no pongáis en riesgo vuestra salud y no por marcaros un objetivo fuera de vuestro alcance, sino ser realistas y empezar en la casa, no por el tejado, sino por el cimiento y tener una buena base de entrenamiento, de preparación y empezar por distancias de 5, 10, ¿por qué no marcarte una media maratón? Y ya pues posteriormente si tenéis esos grandes objetivos de, ¿por qué no?, hacer una maratón. Y no digo que una carrera de 5 o de 10K sean pequeños objetivos, porque hasta el hecho de una persona que no corra, conseguir correr 10 minutos sin pararse, sin ahogarse, ya eso es un logro, y un logro muy grande. Por eso digo que nunca infravaloremos las distancias y tampoco olvidemos de dónde venimos todos, porque hasta la persona que está acostumbrada a hacer maratones o ultramaratones, esa persona también empezó a correr y también empezó a hacer carreras de 5 y de 10 kilómetros, como a lo mejor estás empezando a hacer tú.
Así que nunca olvidemos eso. Yo el primero que soy el que nunca me olvido de cómo empezó todo y de cómo a los ritmos que corríamos antes y que ahora pues estemos rodando eso a 4 y pico. Y la verdad que al final es mucho trabajo, mucha constancia y sobre todo pues disciplina. Así que con esto no me enrollo más, espero que os haya gustado, os haya servido y como os digo, en los comentarios estaré encantado de ver vuestro feedback, vuestra opinión y si queréis alguna información adicional o si incluso queréis ponernos en nuestras manos, en la mano de JFit Center para que llevemos y alcancemos tu mejor estado de forma y tu próximo nivel o algún objetivo que tengas en mente, pues contacta con nosotros, envíanos un mensaje o bien por correo electrónico, por Instagram, aquí un comentario y te responderemos encantado. Así que nada, como siempre digo, mantenerse activo y en movimiento. Nos vemos por aquí y por Instagram.